y a todas, gracias por venir. Le agradezco mucho a los auspiciantes de las jornadas, a la Universidad de San Martín, al programa Sur Global, a la Universidad Nacional de Lanús, a la Secretaría de Estudios Avanzados, al Instituto Gino Germani, que es donde está anclado nuestro grupo, y cuya directora es Carolina Mera, que está acá. A los organizadores, al grupo de estudios sobre teoría política y jurídica, en particular a Diego, que está sacando fotos allá, que sin él la jornada no hubiera existido. Gracias a los chicos del grupo, a Rodri, a Gabriela, a Alejandro Cantizani, a Javi, que todavía no llegó, a los que viajaron y las que viajaron, a Silvana Carosi, a Seba Torres, a Oscar Vega Camacho, muchas gracias por venir. Y estas jornadas que vamos a presentar y que yo voy a hablar 2 minutos forman parte del área de teoría política de la facultad del Instituto Gino Germani, en donde tenemos varias actividades, trabajos que se desarrollan cotidianamente durante el año. El seminario del pensamiento político que se hace los jueves, tenemos la revista Anacronismo e Irrupción y varios grupos de investigación, la maestría que se abre en diciembre para el futuro año, las, como decía, futuras jornadas sobre Kashmir que empiezan al 18. Se hace el trabajo de muchísima gente del área con intereses de albergar a estudiantes, a becarios, a investigadores, y la verdad que a esta altura es como un grupo de amistad muy claro y muy estimulante, no solo para estas actividades académicas. Las jornadas, muy simples, están pensadas a partir de algunos ejes de discusión que se van a poner se van a plasmar en las mesas. Había pensado sobre todo en 3, pero todo el marco es pensar los bordes de lo jurídico y de lo político, ver el más allá de lo jurídico y lo político, de estas formas de lo jurídico y de lo político, sobre la base de la problematización de la naturaleza humana, que es un típico problema de la teoría política. Decía 3 ejes, y paso a Carolina. En primer lugar, el problema de la fundamentación de lo político, para volver una vez más a ese punto, y el problema del subjetivismo en esa fundamentación en la teoría política moderna. O sea, el problema de cómo llenar el vacío que produce el retiro del derecho natural o del derecho sacro respecto de la legitimidad de lo político, y cómo ese vacío se empieza a plasmar en formas de pensar la naturaleza humana y pensarla cada vez más maleable, cada vez más un significante vacío, ¿no? Ese problema del derecho fundado cada vez más en la voluntad del legislador, en la voluntad de un sujeto, que liga mucho con la próxima jornada de Kashmir, es un problema que queríamos plantear, o sea, la fundamentación del derecho en el subjetivismo. El segundo eje, la relación entre hecho y derecho, la relación entre potencia y derecho, necesidad y derecho, entre fuerza y derecho, visto sobre todo desde América Latina. Quería recordar esa frase de Rousseau sobre el rechazo de Rousseau al derecho del primer ocupante, ¿no? El primero que tras haber cercado un terreno decidió decir esto es mío y encontró personas lo suficientemente simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Esa idea de fuerza y derecho, fuerza englobando todos estos aspectos, era el segundo eje. Y el tercer eje es el tema de la plasticidad de los derechos, ¿no? La maleabilidad de los derechos, un poco derivada de la maleabilidad de la naturaleza humana. Y el carácter, sobre todo pensando en Lefort, varias tradiciones, lectores de él, su carácter de legitimadores de un régimen democrático. O sea, en qué sentido derechos que son plásticos y maleables pueden servir de legitimadores posibles del orden democrático. Y en ese sentido, en su maleabilidad, pensar en las formas del primer Marx, figuraciones de nuevos derechos posibles, o sea, pensar, imaginar nuevos derechos posibles, nuevos sujetos posibles de derechos.
Como decía entonces, para resumir, estos 3 ejes me parece que van a englobar las mesas. Las mesas están ordenadas en una forma desagradablemente teleológica, no lo pudimos evitar. La forma de evitarlo es lo que voy a decir del programa, que es que hubo un problema con el programa y entonces la charla de Horacio González, que era lo que esperábamos que desbaratara la teleología, va a ir al mediodía de hoy, entonces eso va a quebrar, claro, y está perfecto. Bueno, y paso a Caro, muchas gracias. Bueno, este aplauso a Cecilia y a través de Cecilia a todo el equipo que trabajó en estas jornadas y a toda el área de teoría política del Instituto Gino Germani y a los colegas de otras instituciones que ya fueron mencionadas, que participan también en la organización de esta apuesta, a debatir estos temas hoy tan relevantes para nuestro país y nuestra región. Bueno, yo simplemente quiero darles la bienvenida, que como siempre volver a afirmar la apuesta que el Instituto Gino Germani tiene para llevar adelante este tipo de proyectos colectivos. Cecilia recién mencionaba algunas de las actividades que hacen en el Instituto, seminarios de investigación, revistas, proyectos de investigación, por supuesto, formación de jóvenes. Bueno, por supuesto la relación con la docencia, porque el Instituto Gino Germani es el Instituto de la Facultad de Ciencias Sociales, y entonces ya es una apuesta importante la que hace el área de teoría, que además se compone por distintos grupos, ¿no?, que abarcan facetas y tipos de abordajes y reflexiones desde distintos lugares. Y pensaba recién cuando la escuchaba Cecilia, la potencia que tiene esa área, ¿no? Porque si uno ve la diversidad de actividades y de dimensiones en las que ponen la energía, es un área potente en el sentido que está todo el tiempo generando debates, abriendo preguntas, y que no se quedan simplemente, y esto es lo que me parece más importante señalar hoy en esta coyuntura, además de nuestro país, es que no se queda simplemente en una reflexión teórica, ¿no?, debatiendo sobre autores, debatiendo sobre andamiajes teóricos de unos y otros, sino que justamente es un área que interviene, que es un área que interviene en el debate público, es un área que plantea posicionamientos, y entonces digo, eso es un poco lo que esperamos de las ciencias sociales, ¿no? Cuando a veces vemos estos reclamos, ¿no?, que hacen y pareciera, ¿para qué sirven las ciencias sociales? Esto lo vivimos mucho estos últimos años, ¿no?, como una interpelación tan como utilitarista de las ciencias sociales, y es muy fácil encontrar, aún si no estamos de acuerdo en ese debate, pero encontrar argumentos para ciertos tipos de investigación más empírica, más relacionados desde un lugar concreto con ciertas políticas públicas y etcétera. Y pareciera que el área de teoría, ¿no?, le cuesta más conseguir argumentos para posicionarse en esos debates, que insisto, aunque no nos gustan, a veces hay que darlo de todas maneras. Y en ese sentido creo que el área de teoría del instituto y el grupo de estudios sobre teoría política jurídica, bueno, contribuye en eso. Está conformada además por investigadores y becarios de distintas áreas, ¿no?, del instituto, y eso hace también una reflexión y un pensamiento multidisciplinario que creo que es parte también de la riqueza que tiene el área. Por eso, bueno, aplaudo estas jornadas y las jornadas que vamos a tener de Carl Schmitt también, y todas las actividades que se hacen, y también quería felicitarlos por la decisión de hacer las jornadas acá en la sede de Santiago del Estero de la facultad, porque, como decía al principio, el Instituto Gino Germani es el Instituto de la Facultad de Ciencias Sociales, y la facultad, por lo menos en su ser docencia, está mayoritariamente acá. Y entonces me parece que está bueno que los investigadores y becarios del instituto empecemos como también a transitar y apropiarnos de estos espacios, a traer nuestras actividades acá. Digo, que nuestros estudiantes sepan que sus profesores son investigadores, y sobre todo el área de teoría política, ¿no?, que también
producimos desde ese lugar y producimos conocimiento crítico y, como decía recién, intervenimos en debates. Y bueno, las jornadas van a tener 2 días para discutir y debatir. No voy a adentrarme en la necesidad, ¿no?, de discutir el tema de los derechos y sus implicancias o sus diálogos con los andamiajes jurídicos y con los actores políticos que de alguna manera les dan esa forma. Y la necesidad hoy más que nunca, y creo que nuestro país lo vive, de pensar, como decía Cecilia, nuevos sujetos, ¿no?, nuevos sujetos de derecho y sobre todo nuevos derechos, ¿no? Digo, animarnos a pensar, a transgredir las estructuras tal cual las fuimos aprendiendo, ¿no? ¿Qué república queremos? ¿Qué democracia? Digo, ¿qué son estos derechos? Digo, en esta coyuntura en la que estamos hoy, que de alguna manera nos pone frente a la necesidad de volver a replantear una cantidad de elementos fundamentales, y creo que la teoría política tiene, y estos jóvenes investigadores que nos acompañan, tienen mucho para hacer. Y bueno, nada, desde el Instituto Gino Germani vamos a estar, como lo hacemos siempre, acompañando, apoyando, promoviendo y felicitando también. Así que espero que tengan unas lindas jornadas y nos seguiremos viendo. Gracias.